Muy bien, jóvenes, hoy vamos a ver movimiento en dos dimensiones. ¿Qué es el movimiento en dos dimensiones? Si se dan cuenta, cuando hemos estado viendo ejemplos ahorita, vimos movimiento uniformemente acelerado, el cual una partícula se mueve a velocidad y con una aceleración constante, pero en una sola dimensión, en este caso en el plano del eje X. En el video anterior vimos caída libre y tiro vertical, lo que es un movimiento totalmente en el eje Y. Ahora vamos a ver un tipo de movimiento que mezcla esos dos ejes, el eje X y el eje Y. El primero de ellos es el tiro parabólico horizontal. ¿En qué consiste este movimiento? Vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, estamos en la azotea de nuestra casa y hay alguien que está jugando fútbol en la calle y vuela la pelota a la azotea de nuestra casa, ¿sale? Entonces esa pelota, tú estás en la azotea por alguna razón y se las pasas, lo que haces es golpearla de forma horizontal y esta pelota va a describir el siguiente movimiento. Va a salir hacia adelante con una cierta velocidad y posteriormente, por efecto de la gravedad, va a empezar a caer hacia el suelo. Entonces ese tipo de movimiento, como se pueden dar cuenta, es la mezcla de dos movimientos. ¿Por qué? Porque la pelota sale con una velocidad inicial en el eje de las X, que la vamos a llamar velocidad inicial o velocidad en X, ¿vale? Pero por efecto de la gravedad y del peso de la pelota, esta es atraída y cae a una cierta distancia del punto donde se golpeó. A esa distancia le vamos a llamar distancia en X. Ahora, la mezcla es que aparte de moverse en el eje de las X, la pelota está cayendo como si fuera caída libre. Por lo tanto, el tiro parabólico horizontal es una mezcla de caída libre con movimiento a velocidad constante en el eje X. Muy bien. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Para la velocidad en Y, ¿vale? Porque vamos a tener dos velocidades. Vamos a dibujar la pelota en esta parte, cuando todavía no toca el suelo. Esta pelota tiene una cierta velocidad en X, que siempre va a ser la misma a la velocidad en X inicial, y también tiene una cierta velocidad en Y, producto de la gravedad. Entonces la velocidad en X la vamos a considerar constante y la velocidad en Y la vamos a calcular con las fórmulas de caída libre, ¿vale? Ahora, la velocidad en Y cuando empieza el problema siempre es igual a cero, ¿sale? En el tiro parabólico horizontal. ¿Por qué? Porque la pelota está parada y en el momento que la golpeas empieza a aumentar su velocidad en Y. Y la velocidad en X es constante. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar para la velocidad en X? Para la velocidad en X vamos a ocupar, o para el desplazamiento en X vamos a ocupar las fórmulas que vimos al principio, que es velocidad en X por tiempo. ¿Cómo calculamos este tiempo? Con las fórmulas de caída libre, ¿sale? Lo que vamos a hacer, vamos a ver ahorita en un ejemplo, es calcular cuánto tiempo tarda en caer la pelota con las fórmulas de caída libre, y ese tiempo lo vamos a usar junto con la velocidad en X para conocer a qué distancia cae del edificio. Ok, otro movimiento en dos dimensiones es el tiro parabólico oblicuo. El tiro parabólico oblicuo, ¿cómo es esto?
cuando nosotros lanzamos con una resortera una piedra, cuando golpeamos un balón para dar un saque de salida, ¿vale? Ese es un tiro parabólico oblicuo. Tenemos el eje X, el eje Y, y vamos a suponer que nosotros golpeamos una pelota que está exactamente en el centro de nuestro plano cartesiano. Cuando la golpeas, esta pelota sale disparada con una cierta velocidad inicial, y esa velocidad inicial forma un ángulo con respecto al eje X. ¿Qué es lo que pasa? Que esta pelota va a empezar a viajar, va a subir hasta una altura máxima y va a empezar a caer, ¿vale? Y si se dan cuenta, ahí se forma una parábola. La pelota cae, igual que en el ejemplo anterior, cae a una cierta distancia en X, ¿vale? Pero ¿cómo calculamos esto? ¿Vale? Vamos a ver aquí, por ejemplo, qué pasa cuando la pelota está en este punto. La pelota tiene una cierta altura máxima, ¿vale? Y lleva dos velocidades. Lleva una velocidad en X, que es la que la está moviendo hacia el frente, y lleva una velocidad en Y. Cuando la pelota alcanza su altura máxima, su velocidad en Y es 0 y empieza a caer. Entonces el tiro parabólico oblicuo es una mezcla entre tiro vertical, que es subir y bajar, y movimiento en una dimensión, en este caso en el eje de las X. Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos un ángulo y tenemos una velocidad inicial. Nosotros necesitamos calcular cuál es la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y para poder hacer los cálculos. Entonces, para la velocidad en Y, nosotros nos vamos a apoyar de las fórmulas que usábamos para tiro vertical, ¿sale? También vamos a ocuparlas para el tiempo en el aire, para altura máxima. Para todo esto vamos a ocupar las fórmulas de tiro vertical, y en base a ese tiempo en el aire, nosotros vamos a... ¿Por qué? Porque el tiempo en el aire es el tiempo desde que la golpeas hasta que vuelva a tocar el suelo. Entonces con eso nosotros podemos calcular la distancia en X, y vamos a ocupar la misma fórmula que acá. Distancia en X es igual a la velocidad en X por el tiempo en el aire. Muy bien. O si me piden la distancia, por ejemplo, a la que está la pelota cuando está en su altura máxima, vamos a ocupar el tiempo en subir, ¿no? Muy bien. ¿Cómo calculo la velocidad en X y la velocidad en Y en función del ángulo? Si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo en el que este es el cateto opuesto, que vendría siendo mi velocidad en Y, y aquí tengo el cateto adyacente, que vendría siendo mi velocidad en X. Entonces, velocidad en Y es igual a la hipotenusa, que es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo que forma con X. Perdón, velocidad en X. Ahora, velocidad en Y es igual a la hipotenusa, que es la velocidad inicial, por el seno que forma con el ángulo, con el eje X, perdón. Entonces estos dos movimientos son los que tenemos para movimiento en dos dimensiones: tiro parabólico horizontal, que es la mezcla de caída libre con velocidad constante, y tiro parabólico oblicuo, que es la mezcla de tiro vertical con movimiento en velocidad constante. Vamos a ver un ejemplo de cada uno para que nos quede más claro. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo. Dice: se lanza una piedra horizontalmente a 25 metros por segundo desde una altura de 60 metros. Y nos dan tres incisos. Inciso A: ¿qué tiempo tarda en llegar al suelo? Inciso B: ¿qué velocidad vertical lleva a los 2 segundos? E inciso C: ¿a qué distancia horizontal cae desde donde se lanzó? Ok, entonces tenemos esto. Tenemos que por alguna razón hay una persona que está a 60 metros de altura con respecto al suelo.
¿sale? H es igual a 60 metros desde aquí hasta abajo, y se lanza una piedra con una velocidad horizontal, la vamos a llamar Bx, igual a 25 metros sobre segundo. Obviamente esta piedra, por efecto de la gravedad, va a empezar a caer y nos piden calcular a qué distancia en X cae, ¿vale? Cuánto tiempo tarda en caer hasta el suelo, cuando cae al suelo, y cuando el tiempo es igual a 2 segundos, ¿cuál es su velocidad en Y? Eso es lo que nos piden calcular. Entonces ahí tenemos los dos datos que nos dan. Velocidad en X es igual a 25 metros por segundo, a altura de 60 metros, pero tenemos más datos. Tenemos, por ejemplo, como esta es una mezcla entre caída libre y movimiento horizontal, sabemos que la gravedad es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato tenemos? También sabemos que la velocidad en Y para la caída libre siempre es igual a 0, ¿sale? La velocidad en Y inicial, ¿vale? Siempre es igual a 0 metros por segundo. Entonces con estos datos vamos a calcular lo que nos pide el problema. Vamos a calcular primero el tiempo. En caída libre tenemos la fórmula que dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso, como es un movimiento en dos dimensiones, la velocidad inicial es nuestra velocidad en Y inicial, y si se dan cuenta, esta es igual a 0, ¿sale? Esta velocidad es esta, porque estamos partiendo del movimiento vertical y su velocidad inicial es 0, ¿sale? La horizontal son 25 metros por segundo, pero la vertical es 0. Entonces este término se hace 0 y me queda que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Despejando la fórmula tenemos que la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura. El tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura sobre la gravedad. Y el tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura entre la gravedad. Esta fórmula ya la habíamos obtenido en los ejercicios de caída libre. Entonces, para calcular el tiempo que tarda en caer al suelo, vamos a resolver primero el problema como una caída libre, ¿vale? Y por último vamos a verlo como un movimiento a velocidad constante en el eje de las X. Entonces calculamos el tiempo. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que según el problema son 60 metros, entre la gravedad, que son menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por 60 me da 120 metros, entre menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer esa división. 120 entre 9.8 da 12.24. Entonces el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 12.24. Si hacemos esta división, recuerden que se cancelan los metros y me quedan segundos cuadrados. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 12.24 me da 3.49. La raíz se cancela también con el cuadrado de los segundos y el tiempo es igual a 3.49 segundos. Entonces esta piedra desde los 60 metros tarda en llegar al suelo 3.49 segundos. Vamos a poner aquí los datos para que podamos hacer los demás cálculos. Entonces el tiempo en caer es igual a 3.49 segundos. Muy bien. Vamos a borrar esto para poder seguir haciendo los cálculos. Vamos a resolver el inciso B. El inciso B dice: ¿qué velocidad vertical lleva a los 2 segundos
Como todavía me está pidiendo datos del vertical, vamos a seguir con las fórmulas de caída libre. Y según estas fórmulas, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recordemos que en el vertical la velocidad en y inicial es igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0. Y la fórmula me queda que la velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Esa es la fórmula que yo voy a usar para calcular la velocidad que lleva a los 2 segundos. Si me pidieran calcular la velocidad con la que choca contra el suelo, también me sirve esta fórmula. Entonces, dice a los 2 segundos, por lo tanto, para esto el tiempo sería igual a 2 segundos, porque quieren conocer la velocidad vertical a los 2 segundos. Muy bien, calculamos. Velocidad final es igual a la gravedad menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, ¿sale? Que en este caso son 2 segundos. Velocidad final es igual 2 por 9.8 me da menos 19.6. Si se dan cuenta, tengo segundos cuadrados multiplicando, dividiendo y segundos multiplicando. Este se va con el cuadrado y me quedan solo metros sobre segundo. Entonces, cuando pasaron 2 segundos, vamos a suponer que está por aquí la piedra. Cuando pasaron 2 segundos, su velocidad vertical es igual a menos 19.6 metros sobre segundo. Recordemos que la velocidad sale negativa porque la piedra se está moviendo hacia abajo, ¿sale? Entonces por eso su velocidad sale negativa. Entonces su velocidad en y en ese tiempo es igual a menos 19.6 metros por segundo. Muy bien. Vamos a hacer el inciso C. Dice, ¿qué distancia horizontal? ¿A qué distancia horizontal cae desde donde se lanzó? O sea, desde donde la golpearon, ¿qué distancia avanzó producto de ese golpe? ¿Sale? Ya vimos todo lo que pasa en el plano vertical, ahora vamos a ver qué pasa en el plano horizontal. Quedamos que para eso vamos a ocupar la distancia en x, ¿vale? Que es igual a la velocidad en x por el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a usar? El tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando llega al suelo es exactamente toda la distancia que avanzó en x. Y ya lo tenemos, que es de 3.49 segundos. ¿Qué velocidad voy a ocupar? La velocidad con la que lo lanzaron en el plano horizontal. Muy bien. Entonces lo calculamos, la distancia en x es igual a la velocidad en x, que es de 25 metros por segundo, que multiplica al tiempo que tardó en caer, que son 3.49 segundos. Vamos a hacer esa multiplicación. 25 por 3.49 me da una distancia de 87.25. Tengo segundos dividiendo y multiplicándose, hacen 1 y me quedan metros. Pues ahí está, chavos. Así es como se resuelve un ejercicio de tiro parabólico horizontal. Consideramos dos velocidades, la velocidad en x, que es la que me da el problema, la velocidad en y inicial es 0. Resolvemos primero como si fuera caída libre y con esos datos resolvemos el movimiento en el plano del eje x. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, un jugador le pega a un balón con un ángulo de 37 grados con respecto al eje X o al eje horizontal, comunicándole una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Calcula, inciso A, el tiempo que tarda en caer la pelota, inciso B, la altura máxima que alcanza, e inciso C, cuál es el alcance horizontal de la pelota. Vamos a verlo. Vamos a tener nosotros el eje X y el eje Y. Tenemos la pelota y este jugador le pega con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo y un ángulo de 37 grados con respecto al eje X. Pues esta pelota va a empezar a viajar y por efecto de gravedad va a caer hasta una cierta distancia
en x, ¿sale? Ya sabemos que esa distancia la calculamos con la fórmula la velocidad en x por el tiempo. En este caso va a ser el tiempo en caer. Nos piden, como lo dice el problema, que calculemos cuánto tiempo tarda en caer. Si recuerdan, dijimos que este ejercicio o este tema es una mezcla entre tiro vertical y movimiento en velocidad constante. Entonces el tiempo en caer en realidad es el tiempo que tarda en el aire, ¿sale? Ese tiempo, ¿cómo lo calculamos? El tiempo en el aire, según las fórmulas que tenemos para tiro vertical, es igual a menos 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad. Muy bien, ahora ese tiempo es el tiempo en caer. ¿Qué nos está pidiendo aparte? Nos está pidiendo la altura máxima que alcanza. Esa altura máxima es esta. ¿A qué altura máxima llega? Y recuerden que eso también es un tema de tiro vertical y sabemos que la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces con esas fórmulas vamos a calcular el tiempo que dura la pelota en el aire, ¿vale? Cuánto tiempo tarda en caer desde que la golpean, hace su parábola y vuelve a tocar el suelo. Obviamente la pelota aquí va a seguir rebotando, pero nos interesa este primer lapso. Y con esta fórmula vamos a calcular la altura máxima. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a resolver todo lo del eje vertical. Y al último, con este tiempo en el aire, vamos a calcular qué distancia máxima alcanza. Antes de todo, para empezar con el problema, tenemos nosotros que conocer la velocidad en y y la velocidad en x. ¿Por qué? Porque recuerden que la velocidad en x es constante, ¿vale? Esta velocidad no cambia y la velocidad en y va a ir de un máximo hasta un mínimo que es 0 cuando alcanza la altura máxima y vuelve a incrementar su velocidad hasta que vuelva a caer. Entonces, ¿cómo calculamos estas velocidades? La velocidad en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces lo hacemos, la velocidad inicial es de 15 metros por segundo, la multiplicamos por el coseno del ángulo que vale 37 grados y la velocidad en y es igual a 15 metros por segundo por el seno del ángulo que son 37 grados. Vamos a usar la calculadora para hacer estas operaciones. Entonces tenemos 15 por el coseno de 37, eso da 11.97 metros sobre segundo. Y vamos ahora a sacar la velocidad en y, 15 seno de 37, y eso da 9.02 metros por segundo. Entonces ya tenemos ahí la velocidad en y la velocidad en x. Vamos a estar trabajando ahorita solo con la velocidad en y, ¿sale? Porque vamos a resolver la parte vertical. Entonces vamos a hacer el inciso A. El inciso A dice qué tiempo tarda en caer, o sea, desde que se golpea hasta que vuelve a tocar el suelo. Y eso es, como ya vimos, el tiempo en el aire. Tiempo en el aire es igual a menos 2 veces, ¿vale? Aquí es velocidad inicial, pero como estamos hablando en 2 dimensiones, vendría siendo mi velocidad en y, ¿vale? Pues menos 2 veces mi velocidad en y entre la gravedad. Muy bien. Otro dato, la gravedad no lo habíamos puesto, es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sustituimos tiempo en el aire es igual a menos 2 por la velocidad en y, que es de 9.02 metros por segundo entre menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos operaciones. Tiempo en el aire es igual a menos 2 por 9.02 me da menos 18.04 metros sobre segundo,
dividido entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer esa operación. Tengo 18.04 entre 9.8. Me da un tiempo de 1.84. Vamos a checar las operaciones en las formas de las unidades. Tenemos extremos por extremos, medios por medios. Arriba me quedan metros multiplicando segundos cuadrados y abajo me quedan metros multiplicando a segundos. Si se dan cuenta, los metros hacen 1 y la S de abajo se va con el cuadrado y me quedan 1.84 segundos. Ese es el resultado. Entonces la pelota tarda casi 2 segundos en volver a tocar el suelo. Vamos a anotar ese resultado acá. El tiempo es igual a 1.84 segundos. Muy bien, recuerden que pueden pausar el video y copiar operaciones. Vamos a borrar el procedimiento del inciso A para que podamos resolver el inciso B. Para el inciso B me dice, calcula la altura máxima que alcanza. Para eso vamos a ocupar la fórmula de tiro vertical. Dice que la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial, pero como estamos hablando en tiro parabólico, sería menos mi velocidad en y al cuadrado entre 2 veces la gravedad, entre 2 por g. Muy bien, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a sustituirla. La altura máxima es igual a menos la velocidad en y, que vale 9.02 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, hacemos operaciones. Primero subimos 9.02 al cuadrado. 9.02 al cuadrado me da 81.36. Altura máxima es igual a menos 81.36. Me quedan metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque también el cuadrado afecta la unidad, entre 2 por 9.8, que vale menos 19.6 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer esa división. 81.36 entre 19.6 da 4.15. La altura máxima es de 4.15. Vamos a ver las unidades. Extremos por extremos, medios por medios. Me da metros cuadrados, segundos cuadrados arriba, y abajo me da metros, segundos cuadrados. Si se dan cuenta, los segundos cuadrados con segundos cuadrados hacen 1 y el metro se elimina con el cuadrado y me quedan 4.15 metros. A esa altura máxima llega la pelota en su parábola. Entonces esto es 4.15 metros. Muy bien, vamos a resolver el último inciso. Vamos a borrar esto para hacerlo. El inciso C se resuelve igual que en el ejemplo anterior. Vamos a tomar en cuenta el tiempo que tarda en caer la pelota, porque esa es la distancia total que recorre. Vamos a usar la fórmula. La distancia en X para el inciso C es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Qué tiempo es? El tiempo en caer, ¿sale? O en el aire, que viene siendo lo mismo. Muy bien, vamos a calcularlo. Distancia en X es igual. Si se dan cuenta, la velocidad en X no la hemos utilizado para nada, ¿sale? Primero usamos la velocidad en Y para calcular tiempos y alturas, y después ese tiempo con la velocidad en X lo ocupamos para la distancia horizontal. Entonces la velocidad en X es igual a 11.97 metros por segundo, que multiplica al tiempo en caer, que vale 1.84 segundos. Vamos a hacer la multiplicación. Distancia en X
11.97 por 1.84 da 22.02, y si fijan tengo segundos dividiendo y multiplicando, se hacen 1 y me quedan solo metros. Entonces la pelota viajó una distancia en X igual a 22.02 metros. La altura máxima que alcanza es de 4.15 metros y lo hace todo en un tiempo de 1.84 segundos. Entonces así es como se resuelven los problemas. Siempre nos enfocamos primero en la parte en Y, ligamos las ecuaciones, en este caso con tiro vertical, en el caso anterior con caída libre, y al último usamos movimiento a velocidad constante en el eje X.